El hombre que aparece en esta fotografía es Rolando Lovera, y fueron precisamente su mirada fría y su porte taciturno los que alguna vez sacudieron a toda la comunidad en Argentina. Detrás de un rostro aparentemente sereno se ocultaba un crimen atroz: la trágica muerte de la pequeña Selene Aguirre, de tan solo 2 años, hija de su pareja. En menos de un mes de convivencia, Rolando transformó el hogar de Victoria Aguirre en un verdadero infierno, donde la violencia y el control asfixiaban tanto a la madre como a la niña. Este crimen no solo generó indignación por la brutalidad ejercida contra una víctima inocente, sino también por las intensas controversias en torno a la justicia, a la responsabilidad materna y al papel del sistema legal en casos de violencia intrafamiliar. Si deseas conocer todos los estremecedores detalles de esta historia, quédate con nosotros hasta el final del video. Victoria Aguirre nació alrededor de 1993 en Oberá, una ciudad en la provincia de Misiones, Argentina, donde creció en una familia trabajadora. Su madre cuidaba del hogar, mientras su padre, albañil de profesión, trabajaba duro para proveer lo necesario para ella y sus 4 hermanos. Vivían en un entorno humilde, pero la familia siempre estuvo unida, considerando esa unión como el pilar fundamental para superar las adversidades. Sin embargo, la vida de Victoria dio un giro inesperado cuando, siendo apenas una adolescente, quedó embarazada. El padre biológico del bebé nunca fue identificado. La familia de Victoria asumió el rol de apoyo desde el primer momento, acompañándola en este nuevo camino como madre. En el 6º mes de embarazo venció una infección mientras estaba hospitalizada. Lo que empezó como una pequeña complicación dejó una huella profunda. En los últimos meses de gestación sufrió daños recurrentes que aumentaron el riesgo para el desarrollo del bebé. Así comenzó la vida de la pequeña Selene Ayelena Aguirre, nacida aproximadamente en agosto de 2012 en medio de la incertidumbre. Al principio todo parecía estar en orden. Los signos vitales básicos, las señales de vida, el primer llanto, nada fuera de lo común. Pero desde los primeros días algo comenzó a llamar la atención. Selene no reaccionaba como otros niños, sus movimientos eran limitados, su salud frágil y no mostraba reflejos normales. Sin embargo, los primeros médicos que la atendieron no intentaron dar un diagnóstico claro. A los 6 meses enfrentó un nuevo reto: una fuerte gripe con fiebre alta que provocó sus primeras convulsiones. Desde ese momento, su salud se volvió más vulnerable. Los médicos confirmaron que Selene necesitaba cuidados constantes. Tenía necesidades especiales y su condición podía empeorar en cualquier momento, por lo que debía ser monitoreada las 24 horas del día. Victoria no estaba sola. La familia materna se organizó para mantener ese alto nivel de cuidado. Tras múltiples estudios y diagnósticos fallidos, un neurólogo finalmente descubrió que la niña padecía el síndrome FAR, una rara condición neurológica causada por la calcificación en el cerebro. Con ese diagnóstico en mano, la familia acudió al pediatra, quien dio un pronóstico devastador, anticipando que su esperanza de vida no superaría un límite normal. Estaba enfrentando una discapacidad severa. Sus habilidades motoras estaban deterioradas y su desarrollo madurativo profundamente afectado. No podía sentarse sola ni sostener una cuchara para alimentarse. Su única forma de comunicación era el llanto. Para moverse, arrastraba su pequeño cuerpo, girando hacia una esquina para aliviar el dolor o simplemente para sentirse un poco más cómoda. A pesar del diagnóstico y las dificultades, Victoria se dedicó con esmero al cuidado integral de su única hija. Según quienes la conocían bien, Selene era el centro de su vida. Cada decisión, cada paso giraba en torno al bienestar de la niña. Con el apoyo constante de la familia y un seguimiento médico completo, la salud de Selene se estabilizó lo suficiente para permitir que Victoria tuviera algo de tiempo para descansar. Y la capacidad de Selene se estabilizó lo suficiente para que Victoria pudiera tomar un poco de descanso y la capacidad de continuar con su vida y estudios. De hecho, para 2014, Victoria estaba en su último año de universidad.
Como maestra de educación primaria y secundaria, se mantenía gracias a la pensión por discapacidad que recibía del Estado. Ese también fue el primer año en mucho tiempo en que se le permitió abrir una pequeña puerta hacia el amor, y en medio de esa rutina diaria conoció a Rolando Lovera, un hombre de más de 80 años que trabajaba como conductor de autobús para llevar a Victoria a la escuela cada mañana. Rolando la conquistó por completo. Él era muy atento, amable, meticuloso y siempre dispuesto a escuchar. Para la joven, al principio, él se comportaba como un hombre cariñoso y comprensivo. La imagen que proyectaba era de alguien considerado y afectuoso con Victoria, como un rayo de luz en medio de las exigentes rutinas de cuidado de su hija. Después de 6 meses de comenzar a verse regularmente, decidieron formalizar su relación. En ese momento solo se veían los fines de semana porque ella tenía la responsabilidad de cuidar a su hija, y él tenía un horario de trabajo agotador que dificultaba las reuniones entre semana. El 31 de diciembre de ese mismo año, Victoria y Rolando tomaron una decisión importante de mudarse juntos. Alquilaron una casa pequeña con la esperanza de construir una vida más estable y unida. Pero esa ilusión no tardó en desmoronarse, y lo que parecía el inicio de un nuevo capítulo prometedor que apoyaría y acompañaría a ambos, pronto se convirtió, al menos para la pequeña Selene, en una pesadilla, cuya vida inocente comenzó a teñirse de oscuridad. Los primeros 15 días de convivencia parecieron transcurrir sin grandes sobresaltos, como cualquier pareja que comienza a compartir un hogar. Sin embargo, todo cambió el 13 de enero de 2015. Después de una discusión particularmente acalorada e intensa, Rolando comenzó a mostrar un lado mucho más oscuro. En medio de la pelea, rompió el teléfono móvil de Victoria y desde ese momento la familia perdió todo contacto con la niña. Luego, el hombre empezó a manifestar hostilidad hacia Selene, dando un giro inesperado. De repente, la niña dejó de ser una presencia querida para convertirse en objetivo de abusos. Él la llamaba de manera despectiva y no dudaba en mostrar su enfado cada vez que la veía, alegando que ella había robado la atención de su pareja. Cerca de 15 días después, de manera extraña, la pareja llevó a Selene a un centro médico. La niña tenía quemaduras en un brazo, junto con varias heridas evidentes causadas por golpes. Cuando los médicos preguntaron, Victoria intentó minimizar la gravedad del asunto. Afirmó que las lesiones fueron consecuencia de la mordedura de un gato. Basándonos en estas premisas, pasamos a un día importante y doloroso, jueves 29 de enero. Ese día ocurrió lo inimaginable. A primera hora de la mañana, Victoria regresó a la sala de emergencias del hospital con su hija Selene, de apenas 2 años y 5 meses, en brazos. La niña estaba envuelta en una manta. Cuando la entregaron a los médicos, ya era demasiado tarde. Selene no mostraba signos de vida. En la revisión, los especialistas confirmaron múltiples hematomas, lesiones graves en el cráneo y rasguños dispersos en varias partes del cuerpo. Algunas de esas heridas parecían recientes, pero otras, según informes periodísticos, mostraban señales de mucho más tiempo atrás. Victoria, claramente en estado de shock, no pudo explicar con claridad el origen de las heridas de su hija. Al principio intentó justificar diciendo que la niña sufría convulsiones y a menudo se golpeaba a sí misma. Luego cambió la historia y afirmó que Selene había caído del cochecito. Sin embargo, dada la gravedad clínica y las contradicciones en su relato, el equipo médico decidió informar de inmediato a las autoridades. Victoria fue detenida en el hospital por un momento. Su pareja estaba presente en el hospital, pero escapó casi de inmediato sin que nadie se diera cuenta. La intervención policial. Luego, él fue detenido por las autoridades. Algunos reportes indican la niña fue encontrada después de 8 días de búsqueda, mientras que otras versiones afirmaban que ella se había ido por voluntad propia. Actualización policial. En pocas horas identificaron a los principales sospechosos. Las autoridades comenzaron una investigación más profunda, buscando respuestas que hasta ese momento parecían ocultas tras una apariencia normal.
Tras el trágico evento, la comunidad y varios sectores sociales reaccionaron con shock y preocupación. La noticia causó un impacto profundo en la localidad donde Victoria era conocida como una mujer joven, estudiante y madre dedicada. La investigación posterior del episodio impactante reveló una situación de violencia que se suponía existió en la familia al menos durante 28 días, según el testimonio de Victoria. La mujer claramente afectada acusó a la pareja de haber acabado con la vida de su hija. Sus palabras, llenas de dolor, abrieron un panorama nuevo y aterrador sobre lo ocurrido. A partir de ahí, las autoridades comenzaron a indagar más sobre el contexto de la relación, buscando detalles importantes que pudieran revelar la verdad detrás de las acusaciones. En su declaración, relató que Rolando los encerraba bajo llave en la casa donde vivían juntos. No les permitía salir, ni siquiera para comprar leche especial o medicamentos urgentes. Hubo días en que los obligaba a acompañarlo a la empresa donde trabajaba de guardia nocturno. Era un lugar aislado, donde se almacenaban materiales para la construcción. Hice todo lo posible para asegurar que ella viviera y para que él comenzara a golpear. Ese fue mi mundo en el fondo, sin saber cómo reaccionar ante todo lo que él me decía. Él hablaba como si yo le culpaba. Cambió su actitud para intentar ser más suave y dijo que se iría en 5 minutos y luego volvería, y yo volvía a ser otra persona. En una de las visitas, cuando estaban dentro del auto, Victoria notó algo que la paralizó por dentro. Había un arma y un cuchillo. Según su declaración, Rolando los usaba para amenazarla. Él le decía claramente que esos objetos eran para evitar que ella causara un escándalo. Además, la advirtió que si intentaba salir del auto, lo primero que haría sería lastimar a su hija con las manos. Victoria también relató un episodio aterrador ocurrido 2 días antes de la tragedia. Su pareja, Victoria, también relató un episodio aterrador ocurrido 2 días antes de la tragedia. Su pareja tomó a Selene por la fuerza y se golpeó las manos con tal fuerza que sangraron. Desesperada, ella intentó arrebatarle el cuchillo y sentó a la niña en su regazo para consolarla. Pero él no se detuvo. Él agarró una pierna de ella y la lanzó a la cama, golpeándola tan fuerte que ella sangró por la boca. Entre súplicas, le pidió que llevara a la niña al médico, y él accedió, pero con la condición de que dijeran que la herida fue causada por el ataque de un gato. Ese mismo día, mientras la pediatra examinaba a Selene y le decía a Victoria que la niña debía quedarse en el hospital para observación, Rolando apareció de repente en la puerta de la sala de emergencias. Según su relato, la miró con ojos amenazantes, levantó la camisa y se fue, mientras mostraba el cuchillo que escondía en el cinturón. Asustada, Victoria le preguntó al médico si en vez de hospitalizarla, podía recetar alguna crema o antibiótico para llevar a la niña a casa. A pesar de la gravedad del momento, no reportó lo sucedido. De todos modos, intenté. La llevé al Hospital 27 porque todos saben que si un ser te ataca en público, llaman a la policía o algo así. Y para mí eso sería, no sé, una respiración, y cuando la llevé al final no hicieron nada. Según un testigo, pocas horas antes de la tragedia, Rolando decidió llevarlos de regreso al lugar donde trabajaba como guardia nocturno. Allí le ofreció agua y ella aceptó. Parecía que ya estaba acostumbrada. Tan pronto como bebió, empezó a sentir un frío intenso que le recorrió el cuerpo, que se sentía paralizado, seguido de un sueño profundo del que no pudo despertar. Dijo que intentó resistirse, pero en pocos minutos ella ya estaba dormida sin saber qué ocurría a su alrededor. Alrededor de las 5 de la mañana, fue despertada bruscamente por patadas. Al abrir los ojos, lo primero que vio fue a Selena sentada en un sillón, despeinada, temblando de frío y llorando. No se pudo consolar y no había pañales ni nada debajo. Él la levantó inmediatamente, tratando de calmarla. En ese momento, pidió a Rolando que lo acompañara al baño, porque, según él, siempre se negaba a dejarme salir solo. Eso fue para evitar que las cámaras de seguridad grabaran. Mientras Victoria estaba en el baño, Rolando se llevó a Selena con él.
Cuando se fue, se dio cuenta de que nadie esperaba a la niña en la puerta, ni tampoco la vio acostada sobre la manta donde la había dejado. 3 minutos después volvió con la niña. La niña estaba acostada sobre la manta donde la había dejado. 3 minutos después, él reapareció con la niña, completamente envuelta en la manta. La entregó en sus brazos y le dijo que no hiciera eso porque podrían descubrirlo, ya que ella estaba dormida. Estaba a mitad del camino a casa cuando sintió que ella se sobresaltaba, dándose cuenta de que Selena se había movido. Al llegar, lleno de miedo, se acostó en la cama y ahí notó que la niña no respiraba. En un intento desesperado, pensó que tal vez había sufrido alguna de las convulsiones o paros respiratorios que había tenido antes. Comenzó a realizar maniobras de resucitación, pero Selena no respondía. Fue entonces cuando lloré y le dije a Rolando que creía que su hija había fallecido. Antes de irse al hospital, enfrentó una nueva amenaza. Él, distante, no le permitió decir lo que realmente había pasado, obligándola a decir que Selena había tenido una convulsión, se había caído y al golpearse, la cabeza de la laptop le había dado. Finalmente, frente a los fiscales del Ministerio Público, Victoria acusó a su pareja de ser responsable del destino fatal de su pequeña hija. Sin embargo, la versión de Rolando es completamente opuesta. En su declaración señaló a Victoria como una madre irresponsable y afirmó que en varias ocasiones había notado moretones evidentes en Selena. Pero Victoria siempre justificaba esas heridas diciendo que la niña se caía con frecuencia. El hombre negó haber usado violencia contra ella y la niña o haber sido responsable de la muerte de la pequeña, desligándose completamente de cualquier acusación directa, diciendo que nunca le haría daño. Con el avance de la investigación llegó un giro importante con la revisión de las grabaciones de 8 cámaras de seguridad instaladas en el lugar donde aparentemente ocurrieron los hechos. Estas imágenes inquietantes mostraron la verdad tras las apariencias. Los últimos minutos muestran la normalidad en la vida de Selena. Al principio se ve a Rolando entrando a la propiedad acompañado de Victoria, la niña y una manta. Luego, una de las cámaras grabó cuando él entró solo a un almacén con Selena aferrándose a su mano. La niña estaba de pie y despierta. Sin necesidad de encender la luz, Rolando desaparece en la oscuridad del cuarto y 3 minutos después la cámara muestra cuando sale del almacén, esta vez con Selena acostada, envuelta en la manta y sin movimiento. Las autoridades también confirmaron que la relación entre Victoria y Rolando había durado menos de un mes. Comenzó el 31 de diciembre de 2014 y terminó abruptamente el 29 de enero de 2015 con la muerte de Selena. Antes de conocer a Rolando, la niña era llevada regularmente al médico por su enfermedad y nunca se había registrado una lesión sospechosa. Finalmente, el informe forense descartó cuidadosamente toda sospecha. Selena había sufrido múltiples heridas graves en el cuerpo, pero la causa de su muerte fue una lesión grave en la cabeza con fractura de cráneo, hemorragia interna y compresión del tronco encefálico, que llevó a un colapso cardiovascular y respiratorio. Con este panorama completo, la Fiscalía formuló una hipótesis, aunque difícil pero impactante, de que Victoria y Rolando golpearon juntos a Selena, o al menos uno de ellos lo hizo con el consentimiento y permiso del otro. Para la justicia no solo importaba quién cometió el acto, sino quién permitió que sucediera. Rolando fue acusado como autor directo del abuso que terminó con la vida de la niña. Sin embargo, Victoria tenía una responsabilidad aún mayor, al no hacer nada para impedir que su pareja terminara con la existencia de su hija. Cuando no se hace nada para evitar que la pareja termine con la vida de su propia hija. La detención de Victoria causó un profundo impacto en la comunidad y desató un debate nacional sobre la aplicación de acciones legales en casos de violencia de género. La gente de Oberá, inicialmente conmocionada por la tragedia, comenzó a movilizarse cuando se revelaron los detalles que rodeaban el caso. Grupos feministas, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil plantearon fuertes cuestionamientos sobre la respuesta del sistema judicial. Considerando que la víctima era otra mujer que también había sido víctima de encarcelamiento,
amenazas y violencia sistemática. Y ya basta con la criminalización de las mujeres pobres y trabajadoras. La familia y los allegados afirman que el caso debe ser considerado un feminicidio, ya que Selene fue asesinada por Rolando Emilio Lovera como parte de la violencia extrema y la sumisión que él impuso a la joven durante el corto tiempo que convivieron. A través de marchas, declaraciones y campañas exigieron justicia y un análisis más cuidadoso desde una perspectiva de género, abordando el contexto de sumisión en que ella vivió sus últimos días. Mientras algunos medios locales insistían en presentarla como la responsable, otras historias comenzaron a demostrar que no era tan simple, evaluando a una madre atrapada en el miedo que no pudo proteger a su hija. Así, el caso trascendió lo local y se convirtió en un símbolo de una demanda más amplia, mientras la familia y muchas otras organizaciones exigían su liberación. A pesar de las protestas y el aumento del interés público, el proceso judicial avanzó lentamente. No fue hasta julio de 2017, más de 2 años después de la muerte de Selene, que Victoria y Rolando se sentaron en el banquillo por primera vez. Desde que inició el juicio, la tensión fue palpable. Ambos se acusaban mutuamente de los crímenes, presentando versiones no solo contradictorias, sino que también dejaban grietas difíciles de ignorar en sus relatos. Victoria declaró que vivió una verdadera semana de terror con su pareja, quien, según ella, se había vuelto un monstruo. Fue en ese contexto, debido al encarcelamiento y al miedo, que su hija perdió la vida. Él afirmó que cuando Rolando la despertó temprano la mañana del 29 de enero y la entregó a Selena, envuelta en una manta, la niña quizás ya no estaba viva. Dijo que debía dejar de decir que la llevó al hospital. Cuando salimos para llevarla al hospital, mi boca estaba pegada a la pared y él dijo, ¿qué iba a hacer? Decírselo al doctor. Y yo le dije que diría la verdad. ¿Qué verdad le iba a decir? Que ella había sido golpeada y se había desmayado, que no sabía por qué, y él me dijo que ya no creía en eso, que si tenía convulsiones o no la llevaría. Según su declaración en el juicio, este trágico final fue el cierre de una cadena de 8 días en los que ambos estuvieron encerrados contra su voluntad. Durante ese tiempo, ella soportó humillaciones, amenazas, aislamiento y abuso sexual, mientras su hija fue víctima de maltrato físico, sacudidas, empujones, bofetadas, golpes e incluso quemaduras de cigarrillo. Por su parte, Rolando intentó desviar la responsabilidad de lo ocurrido, insinuando que Victoria no tenía paciencia con su hija y que su forma de tratarla no era adecuada. En su declaración buscó crear la idea de que no presenció ningún acto de violencia grave, solo vio a Selene con esas heridas, que según la madre fueron consecuencia de una caída accidental. Le pregunté a Victoria, «Victoria, ¿qué pasó con la cabeza de Selene?» Ella me dijo, «Cuando estaba tratando de reanimarla, le dije a él, ¿y ahora qué pasa?» Él dijo, «No, vámonos ya, a casa». Y la mujer que estaba atrás, no recuerdo su nombre. Él me dijo, no te puedes ir de aquí, o tienes que quedarte aquí. La defensa de Rolando argumentó que aunque la convivencia de la pareja fue breve y no pasaron todo el tiempo juntos, Victoria nunca solicitó ayuda, ni presentó quejas por los abusos que ahora él relata. Para el abogado, ese silencio indicaba que su versión estaba incompleta y que ella intentó separarse para asumir la responsabilidad. Esa fue la única coincidencia entre las versiones de Victoria y Rolando, porque para asumir la responsabilidad, esa fue la única vez que las versiones de Victoria y Rolando coincidieron, porque el juicio estuvo marcado por tensiones y acusaciones mutuas entre los abogados y los fiscales, quienes terminaron en un gran escándalo. El abogado defensor del joven acusó a los jueces y a los fiscales del caso de comportarse de manera deplorable. Según su denuncia, en momentos clave para testificar hubo gritos, interrupciones y un ambiente hostil que, a su vez, afectó el juicio, minando la objetividad del proceso. Lo hicieron en un momento muy sensible del juicio, cuando el psiquiatra evaluaba a Victoria y describía la relación entre ella, Rolando y la pequeña Selene como una emboscada trágica.
Con voz firme, el experto afirmó que esa persona no abandonó al otro por la presión psicológica que sufrió. También hubo gritos durante el testimonio del sargento experto, quien analizó las grabaciones de las cámaras de seguridad. Según él, estaba a punto de aportar datos importantes en favor de su cliente cuando los jueces y fiscales interrumpieron abruptamente. En el juicio se reconoció que algo importante no se había tenido en cuenta. Victoria vivía en un contexto de violencia constante. Esta situación fue confirmada por el testimonio del psiquiatra, quien explicó que la joven estaba completamente dominada por su pareja y ya no tenía capacidad de actuar por sí misma. Por su parte, el fiscal hizo comentarios fuera de tono en los que insinuaba que si él estuviera en el lugar de Victoria ya habría escapado. Según el representante del Ministerio Público, una madre realmente comprometida se habría ido, enfrentándose al agresor, o incluso dejando que la arrestaran antes de permitir que su hija corriera peligro. Durante todo el proceso, la violencia de género que Victoria claramente sufrió a manos de su pareja fue ignorada, lo que aumentó el escándalo y llevó a su abogado a tomar una decisión contundente. Desafió a todo el tribunal, denunciando la injusticia y señalando que tanto los jueces como los fiscales actuaron de manera inapropiada. La Corte de Apelaciones rechazó la recusación, pero la presión era insostenible. La intensa campaña del movimiento feminista y el clima conflictivo en la Corte derivaron en un desenlace inesperado cuando 3 jueces renunciaron, argumentando que habían sufrido violencia moral por parte del abogado defensor. No fueron los únicos en retirarse. El fiscal encargado del caso, cuestionado por su parcialidad y falta de respeto hacia Victoria, también tuvo que controlarse. El juicio transcurrió en un torbellino de tensiones y disputas legales, regresando al punto de partida como si no hubiera habido ningún avance. Mientras se buscaba justicia para determinar quién llevaría adelante el nuevo juicio penal contra Victoria y Rolando, surgió un obstáculo inesperado, ya que en el pueblo solo había un tribunal, y el proceso tuvo que reiniciarse con jueces ajenos al conflicto anterior. En este contexto, el Consejo Nacional de Mujeres, dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, también tomó acción y presentó un mecanismo legal para intervenir en el caso, argumentando que debía analizarse desde una perspectiva de género. La violencia no podía ser ignorada. Victoria no estaba afectada, sino que esto había influido en el proceso judicial. Pero las demandas iban más allá. También exigieron que el caso se resolviera como un delito de feminicidio vinculado, mostrando que el crimen contra Selene no solo buscaba terminar con su vida, sino también destruir psicológicamente a la madre, hiriéndola en lo más profundo. Uno de los puntos clave del informe del Consejo Nacional de Mujeres se basó en las declaraciones del psiquiatra que evaluó a Victoria. En ese contexto, sostuvo que no se puede exigir a la víctima actos heroicos o imposibles porque su realidad no le permite reaccionar de manera normal. En 2017 comenzó un nuevo juicio ante un tribunal especial. El fiscal, representante de la acusación, aprobó los cargos contra la pareja, diciendo que, aunque no se podía determinar con certeza quién de los dos había cometido el acto que le costó la vida a la joven, ambos debían ser responsables. Con ese argumento solicitó la pena de prisión permanente para ambos y endureció la acusación, considerando que habían actuado con traición. Según el Ministerio del Interior, la coartada de Victoria quedó totalmente desacreditada tras ser revelada. Los médicos y expertos, además de los testimonios de algunos testigos, también rechazaron la versión sobre el supuesto encierro que se había alegado en su contra. Para la fiscalía, aunque la mujer afirmaba ser víctima de violencia doméstica, las grabaciones de las cámaras de seguridad contaban otra historia. En ellas se la veía moverse con total libertad. Llegó en su propio vehículo, caminó sola con su teléfono móvil en la mano y, según los colegas de Rolando, nunca mostró señales de someterse a su voluntad. Con el móvil en la mano y, según los compañeros de Rolando, nunca mostró señales de haberse rendido a su voluntad. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue al presentar el informe forense,
cuando el experto destacó que Selene recibió 3 golpes fuertes y al menos 2 de ellos tuvieron suficiente fuerza para causar fracturas óseas y hemorragias internas, que finalmente llevaron a un colapso cardíaco y respiratorio. Este análisis derrumbó la hipótesis de que la muerte fue accidental. Para completar el cuadro aterrador, el experto confirmó 2 detalles desgarradores. La niña estuvo en estado de coma por varias horas, lo que significa que sufrió un dolor prolongado antes de morir. Apoyado por fotografías, el especialista reveló que en el cráneo había señales claras de un círculo creado por el impacto de un objeto con tanta fuerza que causó conmoción cerebral. Por último, el experto hizo una declaración que dejó a todos en shock. La autopsia mostró que durante varios días, Selene sufrió golpes cada vez más fuertes, dejando marcas imborrables de violencia sistemática. 2 testigos clave presentados por la fiscalía terminaron generando más dudas que certezas. Fueron un curandero y su hijo, quienes fueron llamados en la etapa de investigación junto con declaraciones que entonces parecían relacionadas. Dijeron haber notado los golpes a las niñas antes del crimen y describieron a Victoria como una madre agresiva. Sin embargo, durante el juicio, su testimonio comenzó a desmoronarse. Las contradicciones se hicieron evidentes y los jueces prestaron atención a la acusación sobre la inconsistencia de las pruebas. Resulta revelador que el hijo del curandero se autodenominara amigo cercano de Victoria, algo que luego se demostró completamente falso. Por su parte, la defensa de Victoria enfatizó el argumento principal de que ella fue la última persona que vio a Rolando sosteniendo a la niña en brazos cuando aún estaba viva, un hecho registrado por cámaras de seguridad. Rechazaron la versión de que las heridas mortales de Selene ocurrieron en la casa donde vivían la pareja, aunque admitieron que, en un papel incautado en el apartamento, había sangre de la pequeña. Sin embargo, argumentaron que esa sangre podría provenir de otras heridas que la niña tenía, no del golpe en el cráneo. Además del testimonio de la familia de Victoria, la defensa presentó declaraciones importantes de los médicos que atendieron a la niña. Afirmaron que Selena recibió buen cuidado antes del trágico incidente y que no fue un caso de negligencia por parte de la madre. La niña vivió más tiempo del previsto gracias a la atención y el cuidado que recibió. Para aclarar las acusaciones contra él, tanto Victoria como Rolando no quisieron testificar durante ese momento del proceso. El 21 de diciembre de ese mismo año, el tribunal finalmente dictó sentencia. Victoria fue absuelta. Protegida por ese fallo, sin embargo, Rolando fue condenado a 19 años de prisión por la muerte de Selene. En segundo lugar, la absolución de Victoria. Aplausos para Isabel. Por favor, la sentencia se ejecutará pronto, lo que desencadenará una reacción en cadena. Porque todo esto no es solo un fracaso judicial, sino también una señal. Por primera vez en mucho tiempo, la justicia pareció mirar a través del lente de la violencia psicológica contra las mujeres. Entre las reacciones destacan las siguientes: las emociones de la familia de Victoria, especialmente su hermana. Ella es una figura clave en la organización feminista que ayudó a que el caso se conociera a nivel nacional y mundial. Cuando Victoria fue liberada, fue recibida con canciones y abrazos por parte de la familia y la comunidad que la acompañaron durante sus años en prisión. Al irme, no pude dejar de pensar y llorar. Sentí una gran alegría, aunque el dolor por la pérdida de mi hija sigue intacto, y nadie ni nada puede cambiar eso. El dolor por la pérdida de mi hija sigue intacto y nadie ni nada puede borrarlo. Sin embargo, la calma y felicidad de Victoria duraron solo un momento. La defensa de Rolando reaccionó de inmediato y apeló la sentencia, alegando que la condena no se basaba en pruebas directas, sino en la historia presentada para defender a Victoria. La atención volvió a centrarse en cada declaración pública. El caso, en lugar de cerrarse, parecía abrir un nuevo capítulo. Así, en marzo de 2020, en un giro inesperado, el Tribunal Superior anuló la sentencia absolutoria y ordenó emitir un nuevo fallo basado en las pruebas ya presentadas. La nueva sentencia que el tribunal ordenó se basaría en los documentos de prueba presentados durante el juicio oral de 2017, lo que significa que no habría un nuevo juicio, solo se revertiría la sentencia anterior.
Por lo tanto, el caso se convirtió en una red de recursos legales que extendieron el proceso por varios años más. Tras la anulación de la absolución, la defensa de Victoria presentó una apelación especial ante la Corte Federal, intentando revertir el fallo. Argumentaron que la decisión violaba principios fundamentales del derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo acto. Luego, su abogado llevó el asunto al Tribunal Supremo de Justicia Nacional, buscando asegurar que se restauraran las disposiciones constitucionales que, según ellos, se habían violado. Mientras tanto, organizaciones feministas y las disposiciones constitucionales que, según ellos, se habían violado. Mientras las organizaciones feministas y activistas de derechos humanos se movilizaban para presionar al sistema judicial, enfatizando que esta sentencia era un retroceso. Después, tras el fallido intento de liberar a Rolando en abril de 2022, su abogado presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque el hombre seguía detenido sin sentencia a pesar de haber estado en prisión más de 7 años. Según su abogado, su situación... Rolando representaba una violación flagrante de tratados internacionales y derechos humanos, ya que continuaba privado de libertad mientras esperaba un proceso y una sentencia justa que nunca llegaban, mientras todos los plazos y procedimientos relacionados con la detención preventiva se habían violado. Finalmente, en mayo de 2023, tras 8 años y 4 meses de prisión, y ante el vencimiento de los plazos legales y la falta de una sentencia definitiva, la Fiscalía apoyó su liberación y el tribunal ordenó su puesta en libertad. Al final de este largo proceso, y después de años de lucha, dudas y giros inesperados, muchos se preguntan si esto fue un acto real de justicia, o simplemente una solución que no cura los dolores ni las heridas que quedaron atrás. La lección más profunda de este caso es el peligro de la brutalidad y la violencia dentro del matrimonio y la familia. Cuando el amor es reemplazado por el control, cuando los conflictos se resuelven únicamente con violencia, el hogar, que debería ser un refugio de paz, se convierte en un verdadero infierno. El caso demuestra que basta un hombre con una naturaleza cruel para destruir un hogar entero, arrebatar la vida de una niña inocente y empujar a una mujer a la tragedia. Es una advertencia clara de que la violencia doméstica no solo deja marcas en el cuerpo, sino que siembra un dolor irreparable en quienes sobreviven. Por eso, debemos comprender con claridad que en el matrimonio solo el respeto, la comprensión y el amor pueden mantener unida a la familia, mientras que la violencia solo conduce a la ruptura y a la pérdida eterna. La mujer que aparece en la imagen es Amber Guyger, una exoficial de policía de Dallas, y su rostro desconsolado junto con su mirada triste en la sala del tribunal se han convertido en un símbolo de uno de los casos más divisivos e indignantes en Estados Unidos durante la última década. Detrás de ese exterior sereno se esconde una verdad dolorosa. Entró por error a un apartamento que no era el suyo, sacó su arma y disparó 2 veces, matando a Botham Jean, un hombre negro inocente que se encontraba en su propio hogar. Ella dijo que fue un error, pero para millones de personas, especialmente aquellas pertenecientes a comunidades que históricamente han sido discriminadas por el sistema policial, esto no fue solo un error personal, fue la prueba viviente de un sistema que ha sido injusto durante demasiado tiempo. Si quieres entender lo que realmente sucedió esa noche y por qué este caso hizo que todo un país se mirara al espejo, quédate hasta el final del video. En el momento en que se conectó la llamada, una voz femenina temblorosa desde la central de emergencias se escuchó, pidiendo a la persona que llamaba que se calmara e identificara. Ella se presentó como Amber Guyger de la unidad JE1 e inmediatamente preguntó cuál era la emergencia. La persona que llamaba, una oficial fuera de servicio en estado de pánico, intentó explicar que necesitaba una ambulancia, aunque su habla era entrecortada y confusa. Cuando se le preguntó si necesitaba a la policía o solo asistencia médica, confirmó de inmediato que necesitaba ambas cosas. La operadora continuó solicitando la dirección, y la persona que llamaba respondió que estaba en el apartamento 1478, pero no logró dar más detalles.
Era una noche tranquila en Dallas cuando Amber Guyger, una oficial de policía experimentada, entró en el apartamento equivocado. Lo que ocurrió después sacudió a la comunidad, a toda la nación, y cambió para siempre la vida de dos familias. Pero, ¿fue realmente un trágico error o había algo más oscuro detrás? A medida que se desarrollaba el juicio, los temas de raza, poder y responsabilidad se convirtieron en el centro del debate. ¿Qué ocurrió exactamente esa noche y quién tuvo realmente la culpa? Botham Jean nació el 29 de septiembre de 1991 en Castries, la capital de la nación insular de Santa Lucía. Sus padres, Allison y Bertha Jean, eran devotos y miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Criado en un entorno lleno de fe, la infancia de Botham le inculcó valores morales sólidos, incluyendo la honestidad, la compasión y el deseo de ayudar a los demás. Estas cualidades fueron conocidas a lo largo de toda su vida. Desde muy joven, Botham destacó entre sus compañeros. Sus padres lo criaron con un fuerte sentido de la responsabilidad y un enfoque claro en la educación. En la escuela mostró un talento particular para las matemáticas y la música. Desde temprano, Botham comenzó a cantar en el coro de la iglesia, donde su voz profunda y emotiva pronto llamó la atención. La música se convirtió en una parte importante de su vida, y la iglesia era un lugar donde se sentía apoyado y seguro. Tras terminar la escuela, Botham decidió continuar sus estudios en Estados Unidos. Eligió asistir a la Universidad Harding-Simmons en Texas, donde estudió contabilidad. Esta decisión marcó un hito importante en su vida, ya que mudarse a Estados Unidos le abrió nuevas oportunidades de desarrollo profesional y relaciones personales. Después de graduarse, Botham consiguió un empleo como contador en Dallas. Su carrera avanzó rápidamente y sus colegas valoraban su profesionalismo y ética de trabajo. Para Botham, trabajar en PwC no era solo un paso profesional. Era una oportunidad para retribuir a la sociedad y apoyar a su familia. Ayudaba a sus padres, apoyaba a jóvenes en su comunidad en Santa Lucía y siempre soñaba con seguir creciendo en su carrera. Sus compañeros lo recordaban como alguien que siempre transmitía positividad e inspiraba a todo el equipo, fomentando un fuerte espíritu de camaradería y buscando siempre los mejores resultados. Pero no era solo su vida profesional lo que importaba para Botham. Participaba activamente en las actividades de la iglesia en Dallas, donde era miembro del grupo de música y frecuentemente pasaba tiempo con amigos de la comunidad. Encontraba alegría en las cosas simples: cocinar para sus amigos, organizar reuniones para mantener vivas las amistades y siempre compartir su sonrisa sincera y su apoyo con todos. Su vida estaba llena de planes para el futuro, de optimismo y de motivación para lograr cosas aún mayores. Amber Guyger, por otro lado, venía de un pequeño pueblo cerca de Dallas. Nació el 9 de agosto de 1988 y creció en una familia donde se valoraban profundamente la disciplina y el trabajo duro. Desde pequeña, Amber soñaba con convertirse en oficial de policía. Su padre trabajaba en las fuerzas del orden locales y ella sabía que quería seguir sus pasos para ayudar a los demás y aportar orden a la sociedad. Amber siguió este sueño después de terminar la preparatoria al inscribirse en la Academia de Policía. Trabajó duro y demostró la disciplina y el enfoque necesarios para una carrera en la aplicación de la ley. Tras graduarse de la academia, Amber comenzó su carrera en el Departamento de Policía de Dallas, donde eventualmente se convirtió en oficial. Sus colegas la describían como decidida y trabajadora, aunque a menudo expresaba frustración por el estrés emocional y la alta presión del trabajo. La vida de un oficial de policía siempre está llena de riesgos y tensiones, y Amber no era la excepción. Frecuentemente se encontraba en situaciones que requerían decisiones rápidas, donde sus reacciones debían ser inmediatas. Estas condiciones laborales terminaron afectando su estado emocional con el tiempo. Se volvió más reservada y cautelosa en sus relaciones con los demás, a menudo prefiriendo pasar tiempo sola para recargar energías. Amber Guyger estaba dedicada a su profesión, pero su vida estaba llena de contradicciones.
Trataba de ocultar sus debilidades, pero quienes la conocían sabían que a menudo se sentía sola e incluso perdida en el mundo. A pesar de su personalidad fuerte y decidida, el conflicto interno y el agotamiento por la presión constante hacían que su vida fuera cada vez más inestable. Solía llegar a casa muy tarde, exhausta y emocionalmente drenada, un factor que pudo haber desempeñado un papel crucial en la tragedia que vendría después. Después de mudarse a Dallas, Amber compró un departamento en un edificio de gran altura no muy lejos de su lugar de trabajo. Esperaba que vivir cerca le permitiera descansar más y evitar largos traslados. La vida en Dallas se suponía que sería un nuevo comienzo para ella, pero no trajo la paz que esperaba. El estrés laboral y la tensión emocional se convirtieron en parte de su rutina diaria. A menudo tenía dificultades para gestionar su creciente agotamiento, lo que derivó en tensiones y problemas personales en su vida. El 6 de septiembre de 2018 comenzó como cualquier otro día para Botham Jean. Se despertó temprano, como de costumbre, y fue a su oficina en el centro de Dallas. Fue otro día ocupado lleno de reuniones, discusiones y preparación de informes para clientes. Botham era alguien que siempre intentaba dar lo mejor de sí en el trabajo, y ese día no fue la excepción. Sus compañeros notaron su buen humor y la sonrisa que compartía con quienes lo rodeaban. Nadie podía haber predicho que sería el último día de su vida. Después del trabajo, Botham regresó a su departamento en el complejo Southside Flats, ubicado en el centro de Dallas. Su apartamento era un santuario, un lugar donde podía relajarse después de un día largo. Esa noche, Botham decidió mantener las cosas simples. Planeaba cocinar la cena, poner su música favorita y descansar. Le encantaba cocinar, y era una de las formas en que solía aliviar el estrés tras la jornada laboral. Mientras tanto, Amber Guyger estaba terminando un turno de 13 horas en la estación de policía. Ese día había sido especialmente agotador para ella. Numerosas llamadas, patrullajes y papeleo la habían dejado completamente drenada. Se sentía tan cansada que parecía que el agotamiento le pesaba en todo el cuerpo, y lo único que quería era llegar a casa lo más rápido posible. Cuando terminó su turno, Amber se dirigió directamente a su hogar, solo con la esperanza de desplomarse en su cama y descansar. Sin embargo, su cansancio y desgaste emocional jugarían un papel crucial en la tragedia que estaba por ocurrir. Amber llegó al complejo de apartamentos donde vivía, en el tercer piso. En el camino hacia su departamento, iba distraída revisando mensajes en su teléfono, pensando en el día que acababa de tener. En algún momento, accidentalmente tomó el elevador hasta el cuarto piso en lugar del suyo. Las puertas de los departamentos en el edificio eran muy similares, y en su estado de fatiga no se dio cuenta de que se acercaba a una unidad equivocada. La puerta del departamento de Botham Jean estaba entreabierta, lo que de inmediato despertó sus sospechas. En su agotamiento y confusión pensó que alguien podía haberse metido en su apartamento. Amber sacó su arma de servicio sin considerar las posibles consecuencias. El único pensamiento en su mente era que debía protegerse. Empujó la puerta y entró. Botham, que estaba preparando la cena en su apartamento, escuchó el ruido. Se giró hacia la puerta, sin saber lo que estaba ocurriendo. Amber, al ver a alguien en el apartamento, lo confundió con un intruso y, sin dudarlo, disparó 2 veces. Los disparos resonaron en el silencio del apartamento y en un instante Botham cayó al suelo. Amber encendió las luces y solo entonces comprendió su error. Vio a un hombre desconocido tirado en un charco de sangre y de pronto entendió que había entrado en el departamento equivocado. El pánico y el horror la invadieron. Corrió hacia Botham e intentó brindarle primeros auxilios. Llamó al 911, explicando la situación a la operadora, tratando desesperadamente de decir que había entrado al departamento equivocado y que había disparado a alguien. Su voz temblaba de miedo y arrepentimiento mientras suplicaba una y otra vez que Botham resistiera, repitiendo constantemente que no había querido que esto ocurriera.
Mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia, Amber intentó detener la hemorragia, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Los vecinos que escucharon los disparos y los gritos salieron al pasillo. Algunos también llamaron a la policía para reportar el tiroteo en el complejo de departamentos. Los paramédicos llegaron al lugar e intentaron salvar a Botham, pero sus heridas eran demasiado graves. Esa noche, la vida de un joven lleno de esperanza y sueños fue trágicamente truncada. Amber Guyger fue detenida de inmediato en el lugar. Parecía estar en estado de shock, completamente desorientada, y repetía que no lo había hecho a propósito, que fue un error. Fue llevada a la estación de policía para ser interrogada. La policía inició una investigación para determinar cómo había ocurrido la tragedia. Surgieron muchas preguntas. ¿Por qué Amber no se dio cuenta de que no estaba en su propio departamento? ¿Por qué usó su arma sin confirmar si realmente existía una amenaza? Estas preguntas se volvieron centrales en la investigación y generaron un intenso debate público. A medida que los investigadores reunían pruebas, el público comenzó a participar en una discusión generalizada sobre el caso. El incidente provocó una ola de fuertes protestas, especialmente en el contexto de cuestiones raciales y preocupaciones sobre el abuso de poder policial. Botham Jean era negro, y muchos vieron su muerte como otro ejemplo de trato injusto y sesgo por parte de las fuerzas del orden. La gente comenzó a preguntarse, ¿fue el color de piel de Botham un factor en que Amber lo confundiera con un intruso y le disparara sin intentar evaluar la situación? Mientras tanto, la familia de Botham estaba devastada por lo sucedido. Su madre, Allison Jean, estaba en Santa Lucía cuando escuchó la trágica noticia. Fue un golpe terrible para ella. Su hijo, que se había mudado a Estados Unidos para construir una vida mejor, había sido asesinado en su propio departamento. Allison comenzó a exigir justicia para su hijo, instando al público y a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva y justa. Ella sabía que Botham era una persona amable, responsable y trabajadora, alguien que no representaba peligro alguno para nadie. En los días posteriores al incidente se difundieron ampliamente informaciones contradictorias y rumores. Los medios cubrieron el caso extensamente y la opinión pública se dividió profundamente. Algunos creían que Amber había cometido un trágico error, mientras que otros sostenían que sus acciones derivaban de prejuicios y de una falla al evaluar correctamente la situación. Comenzaron a llevarse a cabo protestas y marchas en Dallas y otras ciudades, con personas que salían a las calles exigiendo justicia para Botham Jean y su familia. Durante la investigación se reveló que Amber Guyger había estado exhausta tras un turno largo y que podía haberse sentido desorientada debido al cansancio. Sus abogados defensores argumentaron que actuó bajo estrés y miedo por su vida. Sin embargo, la fiscalía afirmó que sus acciones eran imperdonables para una oficial de policía, alguien que debería ser capaz de controlar sus emociones y tomar decisiones sensatas, especialmente en situaciones que involucran el uso de un arma. Testigos que vivían en el complejo de apartamentos testificaron que escucharon gritos y disparos. Algunos intentaron averiguar lo que estaba pasando, pero nadie esperaba un desenlace tan trágico. Los investigadores reunieron pruebas, revisaron grabaciones de videovigilancia y analizaron testimonios para reconstruir por completo los eventos de ese día. Intentaban determinar si se trataba verdaderamente de un error trágico o si había otros factores que contribuyeron al desenlace devastador. Después de que Amber Guyger fue arrestada, el caso entró en una nueva fase, un largo y complejo proceso de investigación y preparación para el juicio. Amber fue acusada de homicidio involuntario. Durante la investigación, sus abogados argumentaron que sus acciones fueron un error trágico, pero no intencional, causado por el agotamiento extremo tras un turno laboral prolongado. Sin embargo, la fiscalía sostuvo que las acciones de Amber eran inaceptables para una oficial de policía entrenada, alguien que se supone debe evaluar las situaciones cuidadosamente y evitar el uso innecesario de la fuerza.
Una de las pruebas clave fue el material grabado por las cámaras de seguridad del complejo de apartamentos donde vivían Botham Jean y Amber Guyger. Estas grabaciones ayudaron a reconstruir los eventos de esa noche. Las cámaras captaron a Amber entrando al edificio y caminando por los pasillos. En el video se la veía subiendo al piso equivocado y acercándose a un departamento que pertenecía a Botham. Los investigadores señalaron que no tomó las precauciones necesarias y no se dio cuenta de que estaba en el piso incorrecto. Además de las pruebas en video, los datos telefónicos también jugaron un papel importante en el caso. Justo antes de que ocurriera el incidente, Amber había estado enviando mensajes de texto con un compañero de trabajo con quien mantenía una relación personal. Los fiscales argumentaron que esos mensajes pudieron haberla distraído y contribuido a que no se diera cuenta de que estaba entrando al apartamento equivocado. Sin embargo, la defensa minimizó la importancia de esos mensajes, alegando que no estaban relacionados con el incidente y que no podían haber influido en sus acciones. Durante varios meses, los investigadores continuaron reuniendo pruebas y entrevistando testigos. Los vecinos del complejo de apartamentos proporcionaron testimonios sobre haber escuchado gritos y disparos. Algunos afirmaron haber oído voces antes de que se dispararan los tiros, lo que sugería que pudo haber habido un intercambio verbal entre Amber y Botham antes de la tragedia. Sin embargo, los testimonios de los testigos fueron inconsistentes, lo que dificultó construir una imagen clara y completa. Al mismo tiempo, se realizaron exámenes forenses. Los expertos analizaron a fondo el arma utilizada en el tiroteo, así como la trayectoria de las balas y otras pruebas físicas para determinar las posiciones de Amber y Botham en el momento del incidente. Un punto de disputa fue la posición del cuerpo de Botham y el ángulo de la bala. La fiscalía argumentó que la evidencia demostraba que Botham no representaba ninguna amenaza para Amber, mientras que la defensa alegó que ella actuó en defensa propia. En agosto de 2019 comenzó un juicio muy esperado que atrajo una atención considerable de los medios y del público. La sala del tribunal estaba llena de periodistas, familiares y amigos de Botham Jean, así como simpatizantes tanto de la fiscalía como de la defensa. El caso prometía ser un reto difícil al tocar temas de competencia policial, responsabilidad personal y justicia racial. El juicio inició con declaraciones tanto de la fiscalía como de la defensa. Los fiscales argumentaron que las acciones de Amber Guyger no fueron simplemente un error, sino el resultado de negligencia en su papel como oficial de policía. Enfatizaron que cualquier oficial debe actuar con una cautela excepcional, especialmente cuando se trata de utilizar un arma de fuego. Además, señalaron que Botham Jean se encontraba en su propio hogar y no representaba ninguna amenaza para Amber. Mientras tanto, la defensa construyó su caso sobre la idea de que Amber actuó en un estado de agotamiento extremo y desorientación, impulsada por el miedo por su propia seguridad. Sus abogados intentaron retratarla como alguien que había cometido un error trágico pero sin malas intenciones. También destacaron su historial intachable en la aplicación de la ley, con la esperanza de generar simpatía entre los miembros del jurado. Durante varias semanas, testigos, expertos y familiares tanto de la acusada como de la víctima testificaron ante la corte. Uno de los momentos más emotivos del juicio fue cuando testificó la madre de Botham, Allison Jean. Habló sobre los sueños y planes futuros de su hijo, describiéndolo como una persona amable y compasiva. Sus palabras conmovieron profundamente a toda la sala, subrayando la enorme pérdida que su familia había sufrido. También testificó el hermano menor de Botham, Brant Jean, cuyo testimonio se convirtió en uno de los momentos más comentados del juicio. En su declaración ante la corte, perdonó públicamente a Amber Guyger e incluso pidió permiso para abrazarla. Este gesto generó una amplia gama de reacciones. Algunos vieron el gesto como un acto lleno de compasión y perdón, enraizado en los valores cristianos, mientras que otros consideraron que acciones así no debían eclipsar la necesidad de una sentencia justa. Entre las pruebas presentadas en el juicio se encontraban los videos de vigilancia y la grabación de la llamada al 911 que hizo Amber después del tiroteo.
En la grabación se le escucha en pánico, repitiendo que había entrado al apartamento equivocado y que nunca tuvo la intención de matar a nadie. Esta llamada generó más debate, ya que mostraba su desesperación, pero también evidenciaba una falta de esfuerzo por identificar a la persona frente a ella antes de usar su arma. El testimonio de los expertos se centró en analizar la trayectoria de la bala, la posición del cuerpo de Botham Jean y las circunstancias que rodearon el tiroteo. Los expertos de la fiscalía argumentaron que el trayecto de la bala indicaba que Botham estaba en una posición relajada, posiblemente sentado o apenas levantándose del sofá, cuando fue alcanzado por el disparo. Esto contradecía la versión de la defensa, que afirmaba que él se dirigía hacia Amber y representaba una amenaza. Sin embargo, la defensa intentó desestimar esas conclusiones, alegando que no se podía determinar con certeza la trayectoria de la bala debido a la falta de datos. Durante todo el juicio, el público siguió de cerca los acontecimientos del caso. Las protestas y marchas continuaron, con activistas que exigían no solo una sentencia justa para Amber Guyger, sino también una reforma policial que evitara incidentes similares en el futuro. Hubo llamados generalizados para cambiar los procedimientos de formación policial, en especial en cuanto a la toma de decisiones bajo situaciones de alto estrés, así como demandas para aumentar la rendición de cuentas ante errores que conducen a desenlaces trágicos. Amber Guyger también subió al estrado para relatar los hechos desde su perspectiva. Explicó que había regresado a casa después de un largo turno de trabajo, sintiéndose cansada y desorientada. Insistió en que realmente creyó que estaba en su propio departamento y que pensó que Botham era un intruso. Rompió en llanto al relatar el incidente, diciendo que nunca tuvo la intención de hacerle daño a nadie y que fue un error horrible, uno con el que tendría que vivir el resto de su vida. Su testimonio fue emotivo y, según algunos, sincero, aunque provocó reacciones mixtas entre los asistentes. La cuestión de una sentencia adecuada se convirtió en el centro de atención durante la fase final del juicio. La fiscalía afirmó firmemente que Amber Guyger debía ser condenada por asesinato, argumentando que sus acciones llevaron a la muerte de una persona inocente y que una oficial de policía que no puede evaluar adecuadamente una situación no debería seguir en funciones. Por su parte, la defensa solicitó una sentencia más leve, citando la falta de intención y argumentando que Amber ya cargaba con un gran peso de culpa por su error. Tras varios días de deliberación, finalmente llegó el momento en que el jurado emitiría un veredicto en el caso de Amber Guyger. La tensión llenó la sala del tribunal mientras todas las miradas se dirigían hacia la jueza y el jurado, quienes decidirían si la exoficial sería considerada responsable por la muerte de Botham Jean. Para muchos, este juicio no era solo una tragedia personal, sino un símbolo de problemas profundamente arraigados en la sociedad estadounidense: prejuicio racial, abuso de poder y falta de transparencia en las fuerzas del orden. El 2 de octubre de 2019, el jurado anunció su veredicto. Amber Guyger fue declarada culpable de asesinato, el cargo relacionado con la muerte de Botham Jean. El veredicto sorprendió a muchos, especialmente porque los fiscales inicialmente buscaban acusarla de homicidio involuntario. Una condena por asesinato conlleva consecuencias más graves y una sentencia de prisión más prolongada. En la sala del tribunal se escucharon suspiros de alivio y celebraciones silenciosas. El veredicto marcó un paso importante hacia la justicia para la familia de Botham y quienes los habían apoyado durante el largo y doloroso proceso. Al día siguiente, la jueza anunció la sentencia. Amber Guyger fue condenada a 10 años de prisión. En sus comentarios, la jueza reconoció la complejidad y la tragedia del caso y subrayó que ambas partes habían experimentado una gran pérdida. Amber Guyger, según la jueza, había cometido un error grave que resultó en la muerte de una persona inocente. Sin embargo, a pesar de la sentencia, muchos sintieron que 10 años era una condena demasiado leve para una vida perdida debido a un error tan grave. Mientras algunos se mostraron conformes con la decisión del tribunal, otros consideraron que la sentencia seguía siendo insuficiente.
Activistas y simpatizantes de la familia Jian argumentaron que el castigo no reflejaba la gravedad del crimen y que no era suficiente para compensar la vida que se había perdido. Las protestas continuaron en Dallas y otras ciudades, con muchos exigiendo una reforma más profunda en el sistema de justicia penal y en las agencias de aplicación de la ley. Este caso se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia y atrajo una renovada atención sobre los desafíos que enfrentan los afroamericanos en sus encuentros con la policía. La propia Amber Guyger permaneció en estado de shock tras el veredicto y la sentencia. Siguió afirmando que nunca tuvo la intención de hacerle daño a nadie y que todo fue un terrible error. Sus abogados presentaron una apelación, con la esperanza de reducir la sentencia. Argumentaron que 10 años era demasiado severo para alguien que actuó confundida, estresada y agotada. Sin embargo, al concluir el juicio, Guyger fue puesta bajo custodia para comenzar a cumplir su condena. La familia Jin expresó su agradecimiento a todos los que los apoyaron durante los largos meses del juicio. Allison Jin, la madre de Botham, declaró que, aunque el veredicto ofreció cierto sentido de resolución, no podía devolverle a su hijo. Subrayó la necesidad de reformas sistémicas dentro del sistema de justicia y las agencias de aplicación de la ley para evitar que tragedias similares vuelvan a ocurrir. Allison continuó exigiendo cambios en los departamentos de policía, con la esperanza de que el caso de su hijo sirviera como catalizador para un progreso significativo. El caso de Botham Jean tuvo un profundo impacto en la opinión pública y en la conversación nacional sobre la actuación policial. El incidente se convirtió en otro ejemplo que puso de relieve los problemas sistémicos dentro de las fuerzas del orden y el trato hacia los ciudadanos afroamericanos. En respuesta a la presión pública, varios estados comenzaron a revisar iniciativas legislativas destinadas a mejorar la formación policial, especialmente en situaciones que implican el uso de la fuerza y la interacción con la comunidad. La creciente demanda exigía una mayor rendición de cuentas por parte de los agentes y programas de formación obligatorios centrados en la conciencia racial y cultural. Además, el caso de Botham Jean inspiró la creación de organizaciones y fondos que apoyan a las familias de víctimas de conductas indebidas por parte de la policía y abogan por una reforma en la aplicación de la ley. Estas organizaciones brindan apoyo legal y emocional, al mismo tiempo que lideran campañas para concienciar sobre la discriminación racial y el abuso de poder. Allison Jean se convirtió en una participante activa en estas iniciativas, utilizando su historia personal para luchar por la justicia y el cambio sistémico. Con el tiempo, Amber Guyger continuó cumpliendo su condena en prisión mientras esperaba el resultado de su apelación. Este caso no solo destrozó la vida de dos familias, sino que también dejó una huella duradera en la sociedad estadounidense. El trágico error que condujo a la muerte de Botham Jean es un claro recordatorio de la necesidad de reformas y de la importancia de que los agentes del orden tomen decisiones sensatas y responsables, especialmente en situaciones de vida o muerte. La historia de Botham Jean y Amber Guyger sigue siendo uno de los casos más comentados e impactantes en la historia reciente de Estados Unidos. Destaca las consecuencias profundas de juzgar mal una situación, especialmente cuando ese error proviene de quienes ocupan posiciones de poder. Aunque, según muchos, la justicia solo se cumplió parcialmente, el caso dejó preguntas sin respuesta y se convirtió en un símbolo de la lucha constante por la igualdad y la rendición de cuentas en Estados Unidos. El hombre en la foto es Darrell Eugene Williams, el que convirtió la noche de Halloween de 2015 en Brandon, Florida, en una pesadilla eterna para dos niñas gemelas de 7 años. Oculto tras la escalofriante máscara de Jason, Darrell salió fríamente de la oscuridad y disparó contra Tiffany James, su exnovia y la madre de sus 2 hijos. Ni una palabra de advertencia, ni un rastro de humanidad. 2 balas en su pecho acabaron con la vida de la mujer justo frente a los ojos de sus hijas, en el umbral de lo que debería haber sido el lugar más seguro. ¿Cuál fue el motivo detrás de esto? ¿Celos? ¿Posesividad? ¿O una obsesión enfermiza de que si no podía tenerla él, nadie más lo haría? Este caso no es solo un crimen a sangre fría.
es una pesadilla con rostro humano. Si eres lo suficientemente valiente para sumergirte en cada detalle estremecedor de la historia, quédate hasta el final del video. Tiffany James nació el 18 de agosto de 1980 en Tampa, Florida. Era la única hija de Rosalind James y Turner Humphrey. Sus padres nunca se casaron formalmente y se separaron poco después de su nacimiento. Su padre se mudó a otro estado, formó una nueva familia y mostró poco interés en su primogénita. Años después, ya adulta, Tiffany buscó a su padre. Hablaron y ella le aseguró que no guardaba resentimientos ni sentimientos negativos, expresando su deseo de mantenerse en contacto. A través de esta reunión, Tiffany conoció a sus medios hermanos por parte de su padre y a sus familias. Rápidamente formaron lazos, desarrollando relaciones cálidas y de apoyo. En cuanto a Rosalind, ella se centró en su vida personal y dejó a Tiffany al cuidado de sus abuelos. Aunque Tiffany tenía un padre y una madre biológicos, fue esencialmente criada por sus abuelos. Su madre la visitaba ocasionalmente, pero no desempeñó un papel activo en su crianza. En cambio, sus tías Bárbara y Vicky, junto con su abuela Bua, asumieron la responsabilidad. Se aseguraron de que Tiffany asistiera al jardín de infantes y a la escuela. Alentaron sus logros y la apoyaron en todo lo posible. Tiffany era una estudiante destacada con una pasión por la literatura y un talento creativo natural. Soñaba con abrir algún día su propio salón de belleza, con el objetivo de convertirse en la mejor en su campo en su ciudad. Era sociable, querida y tenía un sentido de la moda llamativo. Con su apariencia impresionante y su confianza, siempre atraía la atención, y los jóvenes la encontraban verdaderamente cautivadora. Durante la secundaria, Tiffany comenzó a salir con un chico llamado Derek Andrews. Él era solo un año mayor que ella, pero en ese momento ambos creían que su amor duraría para siempre. En su último año de secundaria, Tiffany quedó embarazada. El 26 de julio de 1998 dio a luz a su primer hijo, un niño al que llamaron Derek Jr. Sus planes universitarios quedaron en pausa mientras se dedicaba completamente a la maternidad. Derek Sr. tomó trabajos esporádicos para mantener a la familia, mientras que la familia James ayudaba a la joven pareja tanto como podía. En agosto de 2002, Derek Jr., de 4 años, se convirtió en hermano mayor. La pareja dio la bienvenida a otro niño, llamado Darren en honor a su abuelo paterno. En este punto, Tiffany y Derek Sr. vivían juntos en un pequeño apartamento alquilado. El dinero siempre escaseaba, pero seguían siendo optimistas sobre el futuro y soñaban con construir una vida estable juntos. Sin embargo, unos años después, sus sentimientos románticos se desvanecieron y decidieron separarse de manera amistosa. Los niños se quedaron con Tiffany, mientras que Derek Sr. proporcionaba apoyo e intentaba pasar el mayor tiempo posible con ellos. Eventualmente comenzó una nueva relación, pero siguió activamente involucrado en la vida de sus hijos. Estaba decidido a ser el mejor padre posible para Derek Jr. y Darren. Ahora madre soltera con 2 hijos pequeños, Tiffany comenzó a pensar seriamente en su futuro. Quería una carrera que le permitiera mantener a su familia por su cuenta. Al no haber perseguido estudios superiores después de la secundaria, estaba ansiosa por cambiar eso. Se inscribió en una escuela de medicina, con la esperanza de convertirse en esteticista. Su objetivo final era abrir su propio salón o incluso una clínica más grande, donde pudiera convertir su pasión en un negocio exitoso. Mientras estudiaba, Tiffany se mudó de nuevo con sus abuelos, ya que cubrir tanto la matrícula como el alquiler era una carga financiera demasiado pesada. Su familia también ayudaba a cuidar de sus hijos siempre que ella estaba en el trabajo o en la escuela. Tras completar su programa, la joven madre consiguió un empleo en una prestigiosa clínica privada, trabajando como asistente de un médico reconocido. Ganaba un ingreso estable y avanzaba constantemente en su carrera. Por un tiempo parecía que todo finalmente estaba encajando. Sin embargo, Tiffany anhelaba profundamente tener una pareja fuerte y de apoyo, alguien en quien pudiera confiar en los momentos difíciles.
A principios de 2007, Tiffany conoció por casualidad a un hombre llamado Darryl Eugene Williams. Él era 14 años mayor que ella y ya tenía 3 hijos adultos de una relación anterior. A pesar de la significativa diferencia de edad, esto no obstaculizó sus sentimientos. Si acaso, Tiffany lo veía como un hombre maduro y confiable, genuinamente listo para una relación seria. Su relación progresó rápidamente y poco después, Tiffany, de 27 años, descubrió que estaba embarazada nuevamente. La noticia fue una completa sorpresa para ambos. Sin embargo, estaban llenos de alegría y Darryl le propuso matrimonio de inmediato. Tiffany aceptó felizmente, pero había otra sorpresa. Durante un chequeo médico de rutina, descubrió que esperaba gemelas. En marzo de 2008, Tiffany dio a luz a 2 niñas gemelas, a las que llamó Demon y Denia. Este alegre hito trajo una nueva sensación de emoción a su vida. Volcó su corazón en su familia, atesorando cada momento libre con ellos. Amaba llevar a sus hijos a eventos, explorar nuevas actividades juntos y crear recuerdos especiales. Tiffany también tenía una pasión por vestir a sus hijas, a menudo poniéndoles atuendos a juego que las hacían parecer salidas de una revista de moda. Sus hijos mayores estaban activamente involucrados en deportes, jugando béisbol, corriendo en pista y nadando, mientras que las gemelas, Demon y Denia, estaban inscritas en clases de baile y gimnasia desde muy pequeñas. Con el paso de los años, los niños crecieron, pero Tiffany y Darryl nunca se casaron oficialmente. Con el tiempo, su relación comenzó a fracturarse. Se distanciaron y lucharon por entenderse mutuamente. Tiffany pronto se dio cuenta de que Darryl no era el hombre en quien una vez había confiado. Su relación terminó definitivamente cuando descubrió que él había sido infiel. Sin dudarlo, empacó sus cosas, tomó a los niños y se fue. Tras separarse de Darryl, Tiffany trasladó a su familia al tranquilo pueblo de Brandon, Florida. Esta comunidad era conocida por su excelente infraestructura, baja tasa de criminalidad y viviendas asequibles. Parecía el lugar perfecto para criar una familia y empezar de nuevo. Decidida a construir un futuro estable, Tiffany completó un programa de cosmetología y consiguió un trabajo en uno de los mejores salones de la ciudad. Rápidamente construyó una clientela leal y se hizo conocida por su talento y creatividad. Con grandes sueños de abrir algún día su propio salón, comenzó a buscar posibles locales para alquilar. Sus habilidades, ambición y creciente reputación la convirtieron en una de las estilistas más solicitadas de la zona, allanando el camino para una prometedora carrera por delante. La madre soltera de 4 hijos se mudó a un espacioso apartamento alquilado en un complejo recién construido ubicado en uno de los mejores vecindarios de la ciudad. Cerca había escuelas, un estudio de baile y un gran centro deportivo, todo lo que necesitaba para proporcionar a su familia una vida cómoda y plena. Para 2012, sus hijos se habían vuelto más independientes y a menudo ayudaban a cuidar a sus hermanas menores. Alrededor de esta época, Tiffany decidió reconectar con su padre y medios hermanos. Viajó a Alabama para encontrarlos y desde ese momento su vínculo familiar se restauró. Mantuvieron contacto regular, se visitaban durante las vacaciones y sus hijos rápidamente se acercaron. La vida se estabilizó gradualmente. Sus finanzas estaban seguras, estaba rodeada de seres queridos y se sentía confiada sobre el futuro. Sin embargo, a pesar de todo, Tiffany, una mujer joven, ambiciosa y atractiva, anhelaba el amor. Todavía creía en el romance y esperaba conocer a un hombre que no solo la amara, sino que también aceptara a su familia como propia. Un hombre con quien pudiera construir un hogar fuerte y feliz. En 2014, Tiffany lanzó su propio pequeño negocio, que estaba creciendo con éxito. Ese mismo año, a los 34 años, se reconectó con un hombre llamado Ben, alguien a quien había conocido en su juventud, pero no había visto en casi 15 años. Su encuentro casual en un centro comercial marcó el comienzo de algo especial.
Aunque inicialmente mantuvieron su relación en privado, Ben también era padre soltero, recientemente establecido en Brandon con sus 2 hijos pequeños. Al principio, él y Tiffany se reunían como amigos, compartiendo café y manteniendo conversaciones profundas. Pero cuando finalmente confesó sus sentimientos por ella, Tiffany se sintió la mujer más feliz del mundo y admitió que sentía lo mismo. Su relación floreció y ambas familias apoyaron plenamente su unión. Tiffany estaba en una nube, ansiosa por atesorar esta nueva felicidad sin apresurarse. Mantuvo su romance discreto, compartiendo detalles solo con amigos cercanos y familiares. No publicaba fotos de ellos juntos en redes sociales, pero estaba preparándose gradualmente para un gran cambio. Habían decidido mudarse juntos y construir un hogar como familia. El 1 de octubre de 2015, Tiffany publicó una actualización críptica pero romántica en su página personal de redes sociales. Era una foto de 2 manos entrelazadas, una masculina y una femenina, ambas con anillos de boda, con una Biblia de fondo. La leyenda simplemente decía sí. Con esta publicación insinuó un compromiso, pero eligió mantener la identidad de su prometido en privado por el momento. Tiffany y su familia siempre se esforzaban al máximo por Halloween. Ella y sus hijos planeaban disfraces con anticipación, tallaban calabazas en linternas brillantes y salían a pedir dulces juntos. Para entonces, Derek y Darren eran lo suficientemente mayores como para celebrar la festividad con amigos. Mientras tanto, las gemelas, Diamond y Denia, aún amaban salir a pedir dulces con su madre. Como vivían en un gran complejo de apartamentos, ir de puerta en puerta no era tan emocionante. En cambio, visitaban un vecindario cercano con casas unifamiliares, donde las decoraciones de Halloween transformaban las calles en un paraíso festivo. Familias disfrazadas iban de casa en casa, y los generosos propietarios se abastecían de dulces para asegurarse de que nadie se fuera con las manos vacías. Se suponía que sería una noche divertida y despreocupada, pero nadie podía haber predicho lo que estaba a punto de suceder. Esa noche, una mujer local, sola en casa, se preparaba para ver una película de terror para entrar en el espíritu espeluznante de la festividad. Afuera, las calles estaban tranquilas. La mayoría de las familias habían regresado a casa después de una noche de festividades, y ella no esperaba más grupos de niños pidiendo dulces. Alrededor de las 9:00 p.m. se quedó dormida en el sofá mientras la televisión seguía encendida, cuando un fuerte estruendo la despertó de repente. El sonido fue como una explosión. En ese momento, la puerta principal, que había olvidado cerrar con llave, se abrió de golpe. Presa del pánico, se levantó de un salto para cerrarla. Pero lo que vio en el umbral la dejó paralizada. De pie en la puerta había una figura vestida completamente de negro, con una máscara de hockey idéntica a la de la serie de películas de terror Viernes 13. Pero en lugar de sostener un machete, esta persona sostenía una escopeta. Por un instante fugaz, sintió como si hubiera entrado en un set de filmación o en una elaborada broma de Halloween. Se quedó allí en shock, sin saber qué hacer a continuación. Luego su mirada se desplazó hacia abajo, donde notó a una mujer tendida a los pies del extraño. La mujer se retorcía de dolor, intentando moverse. La figura enmascarada la miró fijamente durante unos segundos. Luego levantó el arma nuevamente. En un ataque de pánico, la testigo se lanzó hacia la puerta, cerrándola de golpe justo cuando 2 disparos más ensordecedores resonaron en la noche. Se desplomó en el suelo, cubriéndose la cabeza, aterrorizada de que ella pudiera ser el próximo blanco. Pero entonces, silencio. Una quietud inquietante, rota solo por un leve golpeteo en la ventana. Al principio lo ignoró, demasiado asustada para moverse, pero cuando el golpeteo volvió, se acercó cautelosamente a la ventana y contra su mejor juicio miró afuera. Allí estaba una niña pequeña, con el rostro surcado de lágrimas. Sin pensar en su propia seguridad, la mujer corrió inmediatamente a la puerta para ayudar. Afuera descubrió a otra niña pequeña cerca, sentada en el suelo en estado de shock, abrazándose las rodillas.
Sin dudarlo, llevó a ambas niñas adentro, cerró la puerta con llave y tomó su teléfono para llamar a los servicios de emergencia. Para entonces, otros vecinos también habían oído el alboroto y contactado a las autoridades. Cuando llegaron los primeros en responder, encontraron a una mujer tendida en un charco de sangre en la acera. A pesar de sus graves heridas, aún estaba viva. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero en el camino al hospital sucumbió a sus heridas. La víctima no llevaba identificación y las dos niñas encontradas en la escena estaban demasiado traumatizadas para hablar. Sin embargo, a medida que más vecinos se reunían, rápidamente reconocieron a la mujer como Tiffany, una estilista local, y a las dos niñas como sus hijas gemelas. Las autoridades contactaron de inmediato a los familiares de las niñas, mientras que las hermanas fueron llevadas al hospital para una evaluación. Afortunadamente, ninguna sufrió daños físicos, pero estaban en un estado de profundo sufrimiento. Se llamó a profesionales de salud mental para ayudarlas a procesar el evento traumático. Decenas de personas habían estado celebrando esa noche, y algunas recordaron haber presenciado la horrible escena. Sin embargo, reconstruir la historia completa resultó ser un desafío. Muchos testigos luchaban por creer lo que habían visto. Parecía demasiado surrealista, casi como una actuación escenificada. Mientras tanto, el atacante enmascarado se había mezclado con la multitud, confundiéndose entre innumerables fiesteros disfrazados antes de desaparecer sin dejar rastro. Algunos vecinos informaron haber visto un sedán Chevrolet plateado estacionado cerca de la casa justo antes del ataque. Los testigos dijeron que el auto arrancó repentinamente después del primer disparo, solo para detenerse a poca distancia momentos después. No estaba claro si el conductor había entrado en pánico y huyó por miedo o estaba de alguna manera involucrado en lo que acababa de suceder. Desafortunadamente, nadie registró la matrícula y nadie pudo confirmar si el conductor era hombre o mujer. Para complicar aún más las cosas, no había cámaras de seguridad en la zona que pudieran haber capturado el incidente. Crear incluso una descripción básica del sospechoso era imposible. Estaba completamente cubierto, usando un disfraz de cuerpo entero, una sudadera con capucha, una máscara de hockey y guantes. Como resultado, ningún testigo pudo identificar detalles básicos como género o raza. Lo único en lo que coincidían era que el atacante era ligeramente más alto que el promedio y tenía una constitución musculosa y robusta. En la escena del crimen se encontró el bolso de Tiffany en el suelo con la correa rota y su contenido esparcido. Inicialmente, los investigadores consideraron la posibilidad de un robo frustrado. Sin embargo, esta teoría fue rápidamente descartada. El dinero permanecía intacto en su billetera y Tiffany aún llevaba varias joyas de oro. No se había llevado nada. Además, parecía poco probable que alguien cometiera un acto tan violento por un robo menor, especialmente usando una escopeta. El nivel de agresión en el ataque sugería un motivo personal. Pero, ¿quién querría hacerle daño a Tiffany, una madre querida y miembro respetado de la comunidad? Los investigadores comenzaron interrogando a sus antiguas parejas, así como a su novio actual. Sin embargo, Tiffany se había separado de Derek Andrews y Darryl Eugene Williams años antes, y si quedaba algún conflicto persistente, hacía tiempo que se había disipado. Su pareja actual, Ben, era un misterio mucho mayor. Tiffany había mantenido su relación en privado, compartiendo poco sobre él con amigos y familiares. Dadas las circunstancias de secreto en torno a su romance, los detectives decidieron que necesitaban interrogarlo de inmediato. Los oficiales fueron enviados a la casa de Ben alrededor de las 5:00 a.m. de la mañana siguiente. A pesar de la hora temprana, todas las luces de la casa de Ben estaban encendidas. Él estaba sentado junto a la puerta principal, sosteniendo una escopeta. Los oficiales le ordenaron que soltara el arma y levantara las manos. Él obedeció de inmediato, insistiendo en que no tenía nada que ver con lo sucedido. En cambio, suplicó a los oficiales que protegieran a sus hijos.
Ben explicó que se había enterado del incidente unas horas antes y estaba aterrorizado de que el atacante pudiera ir tras él a continuación. Sentía la necesidad de proteger a su familia. Durante el interrogatorio, Ben reveló que en los meses previos al incidente, Tiffany le había confiado que sospechaba que alguien la estaba acechando. Creía que podría ser su antiguo prometido y padre de las gemelas, Darryl Eugene Williams. Su ruptura no había sido para nada amistosa, y recientemente habían estado inmersos en una batalla judicial contenciosa por la custodia total de sus hijas. Ben también proporcionó una coartada sólida para la noche de Halloween. Explicó que él, Tiffany y sus hijos habían ido a pedir dulces juntos más temprano esa noche. Luego, él llevó a sus hijos a visitar a familiares, mientras que Tiffany y las gemelas planeaban pasar por otro vecindario, recoger algunas cosas en casa y luego pasar la noche en su casa, pero ella nunca llegó. Cerca de la medianoche, el hijo mayor de Tiffany lo llamó con la devastadora noticia. Tras verificar la coartada de Ben, los investigadores lo liberaron y le permitieron regresar a casa. Ahora, las fuerzas del orden dirigieron su atención a Darryl Eugene Williams. ¿Podría estar involucrado en un acto tan atroz? Sin embargo, los detectives aún eran escépticos. ¿Realmente podría hacer algo tan extremo frente a sus propias hijas, dejándolas con cicatrices psicológicas que llevarían de por vida? El 1 de noviembre, los oficiales visitaron la última dirección conocida de Darryl Eugene Williams, solo para descubrir que ya no vivía allí. En su lugar, fueron recibidos por su hija adulta, quien explicó que su padre se había mudado con su nueva novia al otro lado de la ciudad unos 6 meses antes. Cuando se le informó del trágico destino de Tiffany, quedó visiblemente conmocionada. La noticia la dejó atónita. Su hija reveló detalles perturbadores sobre el temperamento volátil y la naturaleza controladora de su padre. Darryl era conocido por ser dominante y estallaba en cólera cuando las cosas no salían como quería. También tenía una profunda fascinación por las armas de fuego y, de hecho, poseía una escopeta. Ella continuó explicando que la ruptura de su padre con Tiffany fue todo menos amistosa. Él estaba extremadamente resentido por pagar la manutención de los hijos y había luchado ferozmente por obtener la custodia total de las gemelas, a pesar de saber que sus posibilidades eran escasas. Sin embargo, si Tiffany ya no estuviera viva, tendría una probabilidad mucho mayor de obtener la custodia de las niñas. Su hija admitió que, en su opinión, su padre era un individuo despiadado del que creía que era completamente capaz de cometer tal crimen. Tras esta conversación, los investigadores visitaron el lugar de trabajo de Darryl, una gran planta química. Su gerente lo describió como un empleado trabajador que podía manejar la carga de trabajo de 2 personas y siempre estaba dispuesto a tomar turnos extra. Sin embargo, la personalidad agresiva de Darryl a menudo llevaba a conflictos con sus compañeros, a veces escalando a altercados físicos. Curiosamente, en la noche del 1 de noviembre, Darryl había rechazado por primera vez un cambio de turno de última hora desde que comenzó en la planta, alegando razones personales. Este comportamiento inusual alimentó aún más las sospechas, ya que significaba que no tenía una coartada confirmada para la noche del crimen. Los detectives luego visitaron la casa de la nueva novia de Darryl, una mujer llamada Rosalind. Estacionado en la entrada estaba un sedán Chevrolet plateado que coincidía con la descripción del auto visto cerca de la escena del crimen. Cuando Rosalind abrió la puerta y vio a los oficiales, se puso visiblemente nerviosa. Sin embargo, cuando se le informó el motivo de la visita, insistió en que Darryl había estado con ella toda la noche y no había salido de la casa. Sin evidencia física para arrestar a Darryl, los investigadores decidieron hablar con los testigos más críticos, las hijas de Tiffany. Las niñas aún estaban en un estado de profundo shock. Denia apenas hablaba, atormentada por pesadillas y negándose a dormir sin una luz encendida. Diamond parecía estar lidiando mejor, pero cada vez que la conversación giraba hacia esa noche horrífica, se derrumbaba en lágrimas y se retraía. Se trajo a una psicóloga capacitada para guiar suavemente a las hermanas a través de su trauma, y eventualmente comenzaron a abrirse.
Las niñas revelaron que, cuando visitaban a su padre, frecuentemente veían a un hombre misterioso que llegaba y le entregaba a Darryl carpetas llenas de papeles. Un día, después de que su padre se fue, la curiosidad las venció. Miraron dentro de las carpetas y se quedaron atónitas al encontrar fotos de su casa, de su madre en varios lugares de la ciudad e incluso imágenes de la casa de Ben. Estaba claro que Darryl había contratado a un investigador privado para acechar a Tiffany. Aún más perturbador, solo 2 días antes de la muerte de Tiffany, ella había ganado la custodia total de las gemelas en la corte, obligando a Darryl a pagar manutención infantil, algo a lo que él se oponía vehementemente. Con esta nueva información, la policía obtuvo una orden de arresto para Darryl. Dado el historial de Darryl con armas de fuego y la probabilidad de que resistiera el arresto, los oficiales decidieron detenerlo en su lugar de trabajo, donde estrictas medidas de seguridad reducían el riesgo de un enfrentamiento armado. Cuando llegaron los oficiales, Darryl estaba claramente atónito. No opuso resistencia, permitiendo silenciosamente que lo esposaran. Su única solicitud fue hablar con su abogado. Inicialmente, tanto él como Rosalind negaron cualquier involucramiento. Sin embargo, cuando los investigadores examinaron los registros telefónicos, los datos de GPS mostraron que ambos habían estado cerca de la escena del crimen esa noche. Rosalind fue la primera en ceder. A cambio de una sentencia reducida, aceptó testificar contra Darryl. Según ella, no sabía exactamente qué planeaba hacer Darryl. Solo lo llevó al lugar y esperó en el auto. Cuando resonó el primer disparo fuerte, Rosalind entró en pánico y pisó el acelerador a fondo. Pero después de unos segundos redujo la velocidad, permitiendo que Darryl saltara al auto antes de que huyeran a toda velocidad. Afirmó que la única razón por la que luego proporcionó una coartada para él fue porque temía por su propia vida. Darryl Eugene Williams fue acusado de asesinato en primer grado, un crimen que podía conllevar la pena de muerte. Desesperado por evitar la sentencia más severa, hizo todo lo posible para desviar la culpa. Cuando supo que Rosalind había testificado en su contra, intentó darle la vuelta, alegando que ella había tenido una aventura con su hijo adulto y que los dos habían conspirado a sus espaldas para incriminarlo. En otras palabras, estaba dispuesto a acusar a su propio hijo de un crimen grave solo para salvarse. Afortunadamente, los investigadores desmintieron rápidamente su historia. Una revisión exhaustiva de la evidencia confirmó que su hijo no tenía ninguna participación en los eventos de esa noche. Sin otras opciones, Darryl finalmente aceptó un acuerdo de culpabilidad para evitar la pena de muerte. En abril de 2017, a la edad de 49 años, fue condenado y sentenciado a 50 años de prisión. No será elegible para libertad condicional durante al menos 25 años.